Buenos días, esto es un miércoles más, amor y sexo. Sergio García, el terapeuta que les dirige por estos lares. Pedro Miguel Bordonado, buenos días. Muy buenos días, y aquí estamos, Sergio, como siempre, en este miércoles, en esta jornada del 13 de junio. Hoy hay que decir felicidades a Antonios, Antonias, porque estamos precisamente en su día. Así pues que, para todos los Antonios y Antonias, que queden felicitados. Claro, y a la escucha de un programa cargado de entrevistas, de ideas y muy, muy especial. Y además por estos lares y también por otros, ya hay que decirlo, ¿por qué no? Me faltaba tiempo ya. Sergio García se estrenó en Onda Madrid, en la emisora hermana, filial, en la emisora pública, nuestra emisora autonómica, cuántos adjetivos y eso que no me pagan, pero estamos muy agradecidos con este compartir día a día con la información, con el deporte, en esas conexiones puntuales, y además los sábados también sale Sergio García colaborando con el magazine fantástico de Curro Castillo, que también es ya amigo de este que habla. Y bueno, pues haremos cosas juntos también los sábados, dentro de poquito. Sergio. Haremos cosas juntos y la semana que viene les diremos qué es esa cosa que haremos juntos. Eso es. Hoy me ha pasado, Pedro, he llamado al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para llevar, ¿Qué te ha pasado? Para llevar un curso adelante. Bueno. Y entonces he comenzado a hablar con el responsable de formación. Sí. Y de repente me dice, eres Sergio García. Me encantan las entrevistas que haces por la radio. Ahí va. Y digo, ¿cómo puede ser? Por internet. Por internet. Si es que de verdad, no sabemos, sobre todo por internet, en dónde se nos está escuchando. En cualquier rincón del mundo. Y tenemos pruebas, incluso como esa sorpresa. Sí, yo te escucho. Meten en Google, en radio, aparece la Sierra Oeste, Radio 21, pum, pinchan y a escuchar. Si es que es Radio 21 en el centro. Sí, señor. Muy bien. Estupendo. Pues tenemos hoy preparados varios temas. Una entrevista a Imanol Uribe, también ya amigo de nosotros, porque ha estrenado Miel de Naranjas y queremos saber qué es lo que piensa sobre la película, que nos cuente un poquito los secretos y que nos hable de esa gran historia y de esa película con una belleza tan formal, con una belleza plástica tan trabajada y que sin duda a ustedes, oyentes, les va a gustar si van, porque quedan 2 semanas de cartelera como mucho y merece la pena ver a una Blanca Suárez guapísima, preciosa, y al resto de los intérpretes que están muy muy bien trabajados y hechos con historias que seguramente les van a conmover. Pero antes de pasar a esta entrevista en la primera parte y en la segunda, ¿quién? ¿Han visto ustedes número 1 en Antena 3? Sí, lo tienen que haber visto. Miguel Bosé, Bustamante, Ana Torroja. Bueno, pues no van a estar ellos, pero sí que va a estar la directora de la coreografía, que nos va a contar también que quedan 2 semanas para que finalice este evento, este espacio, y nos va a contar cómo se hace una coreografía, qué es, cuál es su cometido exactamente, si son maleables o no los concursantes, si desde los primeros concursantes de Operación Triunfo, aquel jovencito David Bisbal y Rosa, después de 10 años, los concursantes que entran, si han cambiado mucho, si no, si entran con más sapiencia y más energía, o sin embargo ha cambiado algo socialmente. Bueno, pues todo esto nos lo va a responder esta directora de coreografía, e Imanol Uribe también en la primera parte pues nos va a resolver muchas dudas. Pero antes, como esto es amor y sexo, veamos una pequeña idea que habla sobre hombres y mujeres. La verdad que es todo un lujo lo que acabas de anunciar para esas entrevistas, y sobre todo esos números 1 que lo vemos en casa, mis hijos sobre todo les ha enganchado. Lo que pasa es que claro que es otro estilo, pero parte un poquito, que yo no sé cómo no se confunden o se dejan llevar y dicen tú sí que vales
Falta decir eso, pero el resto... El otro ya lo dijeron. ¿Sí? Se confundieron. ¿Ves? No lo sabía. Pues es que se tiene que controlar, yo creo, ¿no? Porque es tan conocido ese programa de Telecinco, que esto es algo parecido, aunque repitan los cantantes, ¿eh? Pero sí, es pues todo un lujazo de escucharlo, ¿eh? Desde el primer premio otorgado en 1917 hasta la actualidad, ha habido 160 premiados, en los premios Pulitzer. De ellos, 136 son hombres y 24 son mujeres. De las 24 mujeres premiadas, solo 4 de ellas son periodistas. Y de esas 4, una tuvo que devolver el premio por haberse inventado el reportaje ganador y que resultó ser una invención. Curiosidades, perlas que escuchamos y que nos hacen pensar. Y ahora les cuento el argumento de la película para que cuando hablemos con este Imanol Uribe, que nació en 1950, que viene de San Salvador, ya lo sabemos, después estudió en el País Vasco y vino a Madrid, pero pasó por diferentes situaciones, obteniendo la Concha de Oro y teniendo hasta 7 premios Goya por días contados. Luego es una persona muy interesante dentro del panorama del cine español y la película trata de Enrique, que es Iván Garate, y Carmen Blanca Suárez, de La piel que habito. Son 2 jóvenes que se enamoran en la España de los años 50. Ambos vivirán una intensa historia de amor que propiciará que quieran estar juntos lo máximo posible el uno con el otro. A Enrique le ha llegado la hora inevitable de realizar el servicio militar y es destinado a unos juzgados, donde trabajará de mecanógrafo judicial. La represión franquista se encuentra todavía en su apogeo y Enrique tendrá la oportunidad de ver de primera mano los abusos y las injusticias que se cometen día a día en los juzgados, siendo testigo de algunas atrocidades que comenzarán a despertar su conciencia política. Cuando un conocido suyo sea detenido, Enrique decidirá que es momento de pasar a la acción y se implicará de lleno en aquello por lo que cree que merece la pena luchar. Esto le llevará a unirse a un grupo de reivindicación soterrado con el que iniciará una serie de acciones que pondrán en peligro su vida y la de los suyos. Y tenemos a Imanol Uribe con nosotros, como hemos anunciado. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en este espacio y queremos saber sobre Miel de Naranjas, esta película que está ahora en cartelera y que nos ha gustado mucho, hemos ido a verla y, por ejemplo, tengo una pregunta del Club de Cine de una persona, de un compañero que se llama Mariano Bucero y me pregunta ¿por qué se llama Miel de Naranjas? ¿Por qué elige dentro de un título tan poético el unir estas dos palabras? Bueno, tiene que ver con como todos los títulos, ¿no? Tiene que ver con con la película, con la historia de la película. Habría que explicarlo que hay un personaje dentro de la historia que se llama Miel y hay otro personaje que interpreta Ángela Molina que tiene un juego poético con las naranjas. Entonces la guionista, que el título viene de la guionista, funde esas dos ideas en el título, que a mí me gustó porque el título tiene recuerda un poco un sabor agridulce, ¿no? Yo creo que la película es un poco eso, ¿no? Y además tiene fuerza, ¿verdad? De repente uno se queda diciendo, ¿pero hay miel de naranja realmente? Sí, a mí me gustó. A veces cuando te ofrecen algún proyecto que no me han gustado los títulos y al final vas acostumbrando, pero a mí de entrada me gustó mucho. Y Manol, ¿cómo llega esta historia a tus manos? Bueno, yo la conocí de primera mano cuando estaba de jurado en el premio Julio Alejandro de Guiones del año 2009. El jurado le dimos el premio por unanimidad a este guión y ya me gustó en su momento. Lo que pasa que, bueno, después pasó el tiempo y un año después me llamó el productor Enrique González Macho para ofrecerme el proyecto y ya, pues, ya le dije que sí, claro.
¿Fue difícil encontrar a los personajes? Y ha habido una frase que me ha gustado cuando leí algunas aseveraciones que hacías y decías: elijo a un personaje cuando sueño con él varios días o con ella varias noches. ¿Fue difícil hacerlo? No he tenido, la verdad que he tenido la inestimable ayuda de dos directoras de casting estupendas que me han ido proponiendo distintos actores para los personajes y en gran medida le aceptó su propuesta o hemos buscado otra y al fin hemos dado, ¿no? Y bueno, eso es el punto de partida es ese, y luego yo después con cada propuesta que me hacen pues me paso, lo sueño varios días, me lo imagino cada personaje, cada actor en su personaje, y al final pues después de esos sueños normalmente o caen de un lado o del otro, ¿no? Pero en este caso ha habido mucha suerte y de las propuestas que me han hecho la mayoría las he aceptado, ¿no? Y Manuel, ¿te parece Miel de Naranjas una película feminista? En el sentido, ella es activa, la que desencadena la acción es Miel, ¿no? Es Blanca Suárez, preciosa, además está muy bien narrada, que de repente atrae al espectador. Y es una película feminista en ese sentido, porque en otras películas son ellos los que van desencadenando la acción, y en esta ella tiene un papel diferente al resto de las películas. Sí, no solo ella, sino que todos los personajes femeninos que hay en la película, que exceptuando al personaje de Ángela Molina, y los demás son personajes muy activos y muy atípicos para su época, ¿no? Bueno, bien es verdad que son personajes, tanto el de la taquilla del cine como el personaje de Miel, son personajes que están en la clandestinidad, ¿no? Entonces, bueno, es normal que sean activos, ¿no? Pero sí es verdad que son personajes muy un poco típicos de la época en ese sentido, ¿no? Son muy echados para adelante, son quienes llevan la acción, etcétera, ¿no? Sin embargo, él, ¿no? Enrique es más comedido, ¿no? Parece que le cuesta, es un jovenzuelo que de repente todas las actividades se desencadenan en él, ¿no? Es como ver la vida pasar y él queda petrificado, ¿no? Por esas injusticias que ve, y también es un juego muy precioso la dualidad que hace con su máquina de escribir. Sí, no, la verdad que el personaje de Enrique, que ya venía así también en el guión, son esos personajes típicos que realizan un viaje iniciático, ¿no? Que son personajes difíciles, son personajes a los que pasan por la historia y se dejan arrastrar, ¿no? No son personajes en principio activos, son personajes reflexivos que en un momento determinado pasan a la acción, ¿no? Y en ese sentido el personaje de Enrique se encuadra un poco en ese tipo de personaje, ¿no? Muy vinculado a una cosa, a su máquina de escribir, que es verdad, porque tiene que ver mucho con la acción y tiene que ver mucho con el inicio de esta historia, ¿no? Porque esta historia está basada en hechos reales y el padre de la guionista hizo la mili en Sevilla en los años 50 y bueno, el origen de la historia está vinculado a esa máquina de escribir, ¿no? Ya, justo ahora me decías que estaba basado en hechos reales. Queríamos preguntarte, y como soy terapeuta, entre otras cosas de pareja, ellos, hay un momento en el que se dicen verdades, en el que descubren la realidad del otro, y en ocasiones cuando uno cuenta toda la verdad, la fastidió, la pareja se acabó porque tantas verdades. ¿Sabemos si esta pareja existió y después en su viaje fuera de España permanecieron? ¿Cómo afecta la verdad en relación a la pareja? ¿Esto lo tenías pensado? Hombre, eso sería otra película. La segunda parte. Podría ser la segunda parte, ¿no? La continuación de esta pareja. La verdad es que la historia real se basó en sobre todo una anécdota del principio, el joven que le obligan a hacer ruido con la máquina de escribir para simular que se están discutiendo unas sentencias que ya están escritas, ¿no? Ese es el origen de la historia. Y después la ficción ha acampado por sus respetos. Quiero decir que la pareja no tuvo después esa historia, etcétera. El gran cambio que yo hice de la historia primitiva que a mí me llegó a la historia que después se rodó fue precisamente la transformación del personaje de ella, fundamentalmente, ¿no? Lo demás más o menos venía del guión original. Sin embargo, la doble militancia de ella, digamos, entre comillas, fue lo que introducimos en la ficción, ¿no? Entonces,
bueno, sería muy difícil. Ya no fue así después en la vida real, ¿no? Ya entiendo. Hay una escena muy bonita que si nuestros oyentes acuden a verla, cuando ellos están hablando y están los dos en la parte derecha de la pantalla y hablando y diciendo y conversando sobre las verdades, me pareció que era visualmente una escena muy estética. Ahí, en relación a esta basado en hechos reales, Elecina Fernández, también del Club de Cine, nos pregunta: ¿el personaje de Cencerro en el psiquiátrico también tiene que ver con estar narrado en hechos reales? Porque le encantó este personaje. ¿Fue así o eso también eso es ficción? Creo que yo no le conozco, pero creo concretamente el personaje real en el que está inspirado Cencerro todavía vive. ¿Todavía vive? Según la guionista que tuvo acceso a ellos y habló con algunos de ellos, ese personaje todavía vive, ¿no? Yo no lo he llegado a conocer, pero sí es uno de los que de verdad tiene más... De los que tiene más verdad de la historia, quizá eso se note además, ¿no? Sí, se nota en la historia, en la realización. Además es un personaje muy divertido y que llama mucho la atención. Sí. Hay una parte de la sociedad española que enseguida que se hace una película de posguerra, etc., parece que se molestan. Los cineastas tocan, cuando hablan de posguerra, un tabú social aún. Lo que ha pasado con Garzón, etc., también demuestra que aún hay heridas que no están cerradas y que hay una parte que siempre va a hacer críticas a películas de esta índole. Sí, yo creo que además es obvio. Yo creo que la gente, en cuanto no quiere, no es propensa a ver películas de esta temática, y hay un rechazo obvio, ¿no? Probablemente eso obedece a que muchos todavía no han pasado página, quiero decir, porque es verdad que enseguida, fíjate que esta no es una película de la guerra civil, es de la posguerra, años 50, aunque sí, obviamente está vinculada, como toda la vida española de esos años, está marcada por la guerra civil, pero he leído y en muchos sitios, incluso en críticas autorizadas, esta película sobre la guerra civil, y no es una película sobre la guerra civil, ni es de los años 50, ¿no? Sí es verdad que todavía hay, a mí me da la sensación, un cierto rechazo, ¿no?, a tocar esa temática, y fíjate, bueno, todavía estamos con el tema de la memoria histórica como estamos, ¿no? Hay en la totalidad algo diferente, y tiene que ver con la luz, con la estética, y no sabía muy bien cómo ponerlo en palabras, entonces he dicho que me lo cuente Imanol. Hay algo diferente, no sé si en los encuadres o que tiene que ver con lo plástico. ¿Cómo podríamos definirlo? Sí, yo creo que es la plástica de la película, ¿no? Que yo estaba muy obsesionado, desde luego, con esa estética que tienen las películas ambientadas en los años 50 y en la posguerra en general, ¿no? Son películas grises, de aspecto cutre, entre comillas, porque la realidad lo era, etcétera. Entonces aquí hemos intentado extrapolar de alguna manera los hechos, lo que es la plástica de la película, ¿no? Y llevarla a una realidad posible, aunque probablemente no tan probable como en la mayoría de los casos, pero sí juegan en los márgenes de esa realidad, ¿no? Para intentar mostrar una plástica un poco diferente, que también era real, quiero decir que esa luminosidad y esa luz y ese sol existían en los años 50 en Andalucía, lo mismo que ahora, ¿no? Una luz gaditana, ¿verdad?, que hace que sea diferente y muy bonita. Pues hasta aquí la entrevista sobre Miel de Naranjas. Estoy muy contento, Imanol, porque he visto que vienes a los cursos de verano del Escorial. Sí, este año me han invitado hay un ciclo